Bienvenidos, bienvenidas a una nueva instancia de entrevista. En este caso tenemos la alegría, la fortuna de compartir estos minutitos con Natalia Osorio. Ella es licenciada en nutrición, tiene varios roles, tiene varios sombreros, que de esto venimos hablando con varios de la comunidad y varias entrevistas, porque es docente, está terminando dos maestrías en paralelo y aparte es emprendedora. Así que hoy nos va a estar contando como un poquito sobre sus distintos roles y sobre todo cómo fue que descubrió el programa Plan Estratégico Personal, cómo se sumó a la consultora y qué fue lo que fuimos haciendo durante el proceso que la trae hasta acá con una proyección para lo que viene bastante interesante. Así que Nati, muy bienvenida y muchísimas gracias por sumarte hoy. Gracias a vos, Cari, por la invitación. Un placer de vuelta siempre hablar contigo. Es como algo espectacular, así que muchas gracias. No, por favor, y aparte es como una, yo siempre digo lo mismo, esto termina siendo una charla puesta a punto con cierto hilo conductor, pero no Tal mucho más cual. no mucho más que eso. Bueno, Nati, ¿querés presentarte un poquitito más? Así las personas te pueden conocer un poco tu perfil. Bueno, sos de Uruguay, ni qué hablar, pero contar un poquito más como de vos y qué es lo que haces. Y después ya contarme un poquitito antes de conocernos y antes de sumarte a esta comunidad del programa Plan Estratégico Personal, ¿cómo estabas? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo eran tus jornadas? Contanos un poquito. Bien, bueno, yo soy licenciada en nutrición, estoy haciendo dos maestrías, una en la Universidad Católica de psiconeuroinmunoendocrinología, que es como una nueva visión de la salud, de tratar a la persona en cinco dimensiones. Es bastante tedioso, pero se resume en eso, en no ver a la persona como una enfermedad, sino como un todo. Después estoy haciendo una maestría en investigación, que es de la Facultad de Medicina, que proviene del Proimbio. Las dos las estoy culminando ahora en breve, en el 2026. Y bueno, soy docente también, grado uno del área de investigación de la Escuela de Nutrición. Y aparte, en este proceso, cuando comencé con ustedes, la idea de esto, de poder tener mi propio negocio, poder llevar a cabo todas las ideas que tenía de a poquito organizadas, que se puedan dar. Excelente, excelente, Nati. Y contame eso un poquito cuando, antes de conocernos y sumarte al programa, ¿cómo era tu dinámica? ¿Cómo estabas trabajando? ¿Cómo era tu día a día? Ujú. Tenía cinco o seis agendas en papel, en celular, en todos lados. Vivía bastante desorganizada, ansiosa y bueno, o sea, estaba como en un momento donde si no generaba un cambio podía hasta enfermarme por los nervios, por esto de tener tantas ideas y no poder pasarlas a un papel. Eran como ideas muy buenas, pero me costaba mucho y me sigue costando, pero vengo en proceso de poder plasmarlas en acciones. Eso era como lo fundamental que yo necesitaba, y en ese momento estaba muy desorganizada, no sabía por dónde arrancar. Bien, bien. ¿Y cómo crees que se reflejaba o cómo se manifestaba ese desorden, ¿no? ¿Qué obstáculos te estaban frenando y en definitiva qué costo tenía para vos esa Sí, te sensación? entiendo. Bien. No, lo primero era que yo trataba todo el tiempo de evitar las cosas que no me gustaban. O sea, por ejemplo, ahora para la maestría tenía que adelantar 50 muestras y trabajar en eso y no me gustaba porque me sentía presionada y, y sé que no me gusta tanto los trabajos rutinarios, me gusta como la dinámica de ir cambiando día a día. Y esas jornadas tenían que ser muy largas, de más de 12 horas, entonces las obviaba a toda costa. O sea, me ponía 250.000 planes antes de hacer eso. Entonces era una de las cosas que hacía mal, como que me boicoteaba todo el tiempo y era mi propia enemiga de la organización. No podía ni fijarlo en el calendar, o sea, me choqueaba mucho tener que exponerme a hacer eso. Y en definitiva, esa dinámica que tenías de organización medio como innata o no, o sin método en definitiva, sin sistema, ¿qué consecuencias te estaba trayendo? Tanto eso, en tiempo, en dinero, en energía. Bien, sí, en no aprovechar el día de la manera que lo tenía que aprovechar. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí con ustedes es que
si yo sé que rindo en las mañanas, porque sé que hay gente que rinda, esa mañana hacer lo que verdaderamente era más tedioso o que necesitaba más tiempo, que tratara de mirar el día de una manera más em, estratégica, ¿no? No tanto decir, bueno, hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, no, como que tratar de que cada cosita que hiciera fuera pensada para un fin. Antes era, bueno, está, tengo 2 horas, voy, me siento, pero en esas 2 horas venía alguien a charlarme o iba a buscar un café. No, como que trataba como que, o sea, que traté de que esos tiempos valieran la pena, que antes no me pasaba, o sea, era tiempo muerto totalmente. Exacto, y aparte como que la dispersión cuando no hay estructura gobierna todo, ¿no? Ah, Porque sí, después del impresionante. cierre del día terminamos agotados porque realmente hicimos un montón de cosas, pero también la dispersión hizo que como no había contra qué enfrentarse, porque no había estructura, termina siendo como muy cuesta arriba y terminás como agotado en el día, pero aparte no avanzando en lo relevante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, bien. ¿Y te acordás un poco cuando nos conocimos, qué fue que te hizo hacer el clic de Sí. decir, esto ya no va para más, tengo que hacer algo? ¿Y cómo te sentiste o qué fue lo que te impulsó a tomar la decisión de sumarte? Sí, me acuerdo que cuando hablé contigo te tiré 251.000 cosas de que quería hacer, que me estaba pasando. Era como que capaz que es hasta sentimental lo que me pasa, te sentís como un poco sola en el proceso, porque a los colegas vos no le podés demostrar, o sea, no es que no le podés demostrar, pero en el ámbito universitario o en el ámbito de proyectos o de investigación, uno no puede mostrarse tan vulnerable o débil. ¿Por qué? Porque es una competición, porque uno tiene un puesto de trabajo y tiene que rendir. Entonces, la visión que das vos y que en mi caso me da Pato, era de un acompañamiento, como una tutoría que genera que sabés que tenés el respaldo de alguien que te está diciendo, mira, esto si lo haces así va a funcionar. Y si no lo haces así, lo capaz de funciona, pero va a ser un caos. Es como tener un respaldo de personas que no son parte de tu día a día. O sea que, ok, te escuchan con atención, porque eso es lo que la verdad que destaco de ustedes dos, que siempre, o sea que se involucraron con mi vida, o sea, con mis proyectos. Entonces, ok, me escuchaban con atención y decían, ta, Natalia, esto y lo otro. Cuando vos estás en un ámbito de trabajo o crees que tenés un referente, ese referente busca su propio beneficio hacia vos. Entonces, un clic que hice fue ese, fue decir, yo necesito personas que me ayuden a mi beneficio y no seguir pidiéndole, yo soy che, ¿qué pensás como, de pedirle consejos? Ahora no, pero antes de pedir consejos a muchas personas y eso te confunde. Entonces, me parece que es importante tener como eso, como a dos personas que estén ahí, que te escuchen con una atención activa y no pasiva ni de su propio. Creo que eso fue el clic, tratar de conseguir aliados que me ayuden a guiarme. Excelente, excelente. Y pasa mucho también, ya sea cuando buscamos como que otros nos traigan respuestas, o pasa mucho con la sobreinformación que hay, porque digo, información hoy por hoy hay mucha. Entonces también cuando buscamos respuestas en internet, en ChatGPT, o sea, buenísimo, pero si nosotros no estamos 2 pasos atrás, con una claridad, con una estrategia, no hay información que valga, porque información hoy por hoy sobra. Ahora, el tema es cómo pensar estratégicamente, cómo tomar buenas decisiones, ¿no? Y contame, Nati, bueno, cuando empezaste a trabajar con nosotras y dijiste, bueno, voy a dar el paso, ¿qué empezaste a notar? ¿Qué empezaste a ver que cambió o qué empezó a ocurrir durante el proceso de trabajo con nosotros? Bien, uno de los procesos así fundamentales fue aprender a usar la agenda, el calendar y ponerle límites a las otras personas. Eso es como, pero eso pasa porque las personas a veces cuando tienen un rol más alto entienden de que vos estás a su disposición. Entonces me parece que marcar límites saludables para una buena comunicación con el otro es como lo primero que aprendí. Después a bajar a tierra objetivos a largo plazo y a corto plazo, que eso me costó un montón. Era como que todo para mí era primordial, todo rojo, 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 y después de todo el proceso, como que tengo mis proyectos naranjas, mis proyectos amarillos.
por ejemplo, yo tenía que analizar determinado número de muestras en este periodo. Entonces, siempre lo primero que hacía era marcarme, pero antes eso me costaba mucho. Yo decía 2 horas, pero después hablando con ustedes me decían, no, Natalia, 2 horas, no, porque vos tenés que llegar al lugar, tenés que preparar. Calculate todas las horas y eso es lo que tiene que estar en el calendar en rojo que resalte. O sea, vos empezás a esta hora y terminás a esta hora. Pero tiene que incluirte toda la actividad, porque antes yo decía, bueno, 2 horitas, pero mientras que llegaba y todo, ya se me terminaba. Entonces, eso fue como la organización del proyecto uno digamos, fue lo primero que pude agendar. Después el resto iba como acorde a ese primer proyecto que era lo fundamental, porque la maestría es lo que me va a llevar a otros resultados. Fue como ordenarme y decir, bueno, esta maestría te va, ¿qué te va a permitir? Bueno, crecer profesionalmente, tu puesto de laburo, todo. Entonces fue lo primero que pudimos como agendar y realizar en estas semanas de trabajo. Excelente, excelente. Y Nati, durante el trabajo con nosotros, ¿no? Que nosotros vamos como durante el proceso creando el sistema de productividad mientras vas ejecutando también. ¿Qué Sí. cosas se pudieron llevar a cabo? ¿Tenés como presente como logros durante estos últimos meses, tanto en las carreras, las carreras, tanto como en el emprendimiento también o en el trabajo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pude realizar casi todas las muestras, o sea, pude procesarlas. No todas, pero sí pude porque fue como muy ambicioso. O sea, quise hacerlo todo, pero no pude, pero no importa. Adelanté, que era lo que yo quería hacer. A veces no llegas al resultado 100, pero ya haberlo hecho, haber avanzado en ese proceso ya fue positivo. Porque tal, la realidad es que no pude llegar a lo que yo quería, pero lo avancé. Después del proyecto, yo adquirí seguridad a lo largo de todo el proceso. Entonces, cuando se me dieron oportunidades de trabajo, las traté de aprovechar. ¿Por qué? Porque entiendo que son puente para algo, como que trataba de que, bueno, hacerlo, sí, y no apostar tanto al 100% porque sabía que iba a ser un puente, como que traté de ser un poco estratega, de ponerme ese gorro estratega para no perder oportunidades. Entonces eso hizo de que a la par estuviera haciendo proyectos que capaz que un poco colapsé, sí, pero me ayudó a que los proyectos del 2026 que tengo estén más seguros. Exacto, exacto. Y es buenísimo eso, Nati, porque en definitiva es una habilidad que desarrollás a partir de ahora que te la llevas de por vida, ¿no? Como siempre decimos, Tal, ¿no? Como ya el hecho de, no, no es algo que hacemos por vos, que, bueno, te dijimos que tenías que hacer esto y listo, lo tengo que hacer yo, no sé para dónde arrancar. No, lo hiciste vos. Y ahí hay un proceso de aprendizaje muy potente que te vuelve imparable, porque el día de mañana ni que hablar que van a haber otros proyectos, otros desafíos, otras iniciativas, y vos tenés que tener la capacidad de poder enfrentarlos, ¿no? Con tu propia autonomía y esta confianza, ¿no? Que decías de seguridad de poder llevarlo a cabo. claro, tal cual. Es perder el miedo también, porque yo creo que somos muy asustadizos. No sé si Ujú. es la mentalidad uruguaya, pero tenemos como mucho miedo o también nos enredamos en cosas pequeñas del día a día. Y acá es como diciendo, bueno, este es tu objetivo, esto es lo grande, lo chiquito, y bueno, se habla. Los ambientes laborales no son tan positivos en todos lados, siempre va a haber un jefe. Pero lo importante es que vos tengas claro qué querés, qué vas a hacer y a qué te va a llevar y que eso sea beneficioso para vos. Es como algo que te llevas muy tuyo en este proceso. Es como decir, bueno, este es el valor, esto es el valor que yo tengo hoy en día, mis ideas, mis maestrías, todo. Dale la importancia que le tenés que dar, porque si no es como todo vale lo mismo. Es como eso lo recuerdo de tus videos, de las cápsulas. Es decir, no todo vale lo mismo, o sea, todo tiene distinto valor, porque si vos pones todo con el mismo valor, es imposible que puedas hacerlo. Entonces, jerarquiza las cosas. Es como que uno hablando lo piensa que es muy, muy natural, pero no lo tenés. O sea, la mayoría de las personas no te lo enseñan en el liceo, no te lo enseñan en la escuela, y son habilidades que tenés que ir aprendiendo. Y yo creo que esas son las herramientas que te da así de mucho valor el proceso
de estar acá con ustedes. Excelente, excelente. Y es verdad, nadie nos enseña hoy lo hablamos en ventana de productividad, ¿no? Es como nadie te enseña esta parte intermedia entre la teoría, las ideas, los proyectos y mi ejecución concreta. O sea, cómo yo hago que todo esto que tengo acá, ideas, teoría, conocimiento, simplemente se ejecute, se pueda llevar a cabo. Y cuando tenemos la capacidad de planificar, pero aparte la capacidad de ejecutar, nos volvemos exponenciales, ¿no? Porque en definitiva tenemos como esas dos grandes armas hacer que las cosas que queremos que ocurran sucedan, ¿no? Entonces, tan mágico y tan coherente, ¿no? Como eso. Y contame un poco cómo también cambió o no tu dinámica del día a día. O sea, acordate, comparándonos con tu dinámica del día a día, con cómo te sentías antes del programa, cómo te sentís hoy, cómo es tu dinámica del día a día, qué cambió. Bien, por ejemplo, una de mis prioridades es el ejercicio y antes no era el ejercicio y siendo que soy deportista, o sea, que hago CrossFit y que entreno bastantes horas, lo hacía a las 8 de la noche con mis últimas energías y me frustraba mucho. No, estoy hablando de ejercicio que es de las cosas que uno piensa que no le tiene que dar importancia y no, acá en la cápsula se le da, en el proceso se le da. Eh, Eso me cambió mucho. Yo ahora me levanto más temprano y voy a entrenar a las 7 de la mañana. A veces no a las 7, 7:30, 7 a las 8, pero la intención de hacerlo de mañana está porque era algo para mí importante. Entonces lo prioricé. Prioricé hacer el deporte de mañana porque es el momento que yo puedo rendir más. Eso me cambió la dinámica de todo el día. Ya son las 6:30 y ya estoy despierta. Em, Después el usar la agenda, el calendar. Yo antes era muy de esto, de tener muchos papelitos y los papelitos se perdían. Entonces ahora unifico la información. Y lo que adquirí mucho fue seguridad en mí y organización. Capaz que aparece algo medio como sin mucha importancia, pero en reuniones genero documentos, actas, que eso estaba en la última, y eso me ha salvado las papas de varias cosas, que antes era, yo pensaba que estaba todo bien con con todos, pero no, o sea, los negocios son negocios, la gente es gente y lo que yo escucho no puede ser lo que escucho el otro. Entonces, generar documentos de escritura fue algo que como que aprendí también y eso me llevó a estar más confiada. De cuando yo reenvío un audio y digo, bueno, esto no es así, tengo el acta. O sea, el acta en el sentido del documento de reunión. Claro, claro. Así que Y esto sí, es súper importante, Nati, porque en definitiva también es como elevar el profesionalismo de nuestro laburo, ¿no? De nuestro trabajo. Es como, porque incluso más siendo emprendedora, donde requiere que elevemos el estándar, ¿no? Que tengamos procesos, que tengamos estructura, que tengamos documentación de respaldo. Todas esas cosas que nuevamente, como decís vos, no nos enseñan en ningún lado, porque vos sos licenciada en nutrición, no sos licenciada en negocios y que incluso dentro de negocios seguramente hay muchas cosas que estas no estén. Y tiene que ver con esto, con la operativa diaria y la gestión personal para lograr, sobre todo, sacar el brillo de tu expertise, ¿no? Que es tu conocimiento. tal, Entonces, ahí empieza a jugar un papel fundamental la estructura, el método, el cómo llevarlo a cabo, ¿no? tal cual. Una cosa importante, Cari, que para no olvidarme que para mí es fundamental es eh, licenciadas en nutrición o licenciados en lo que sea, hay muchos, pero uno se tiene que diferenciar del resto. Y lo que te diferencia del resto es esto, es la organización, es la proyección, es ser ejecutivo, ser confiado. Eso ya te eleva a generarte otros puestos, aunque cuesten, o sea, aunque capaz pasa de acá a 10 años, pero es como que las personas te empiezan a mirar distinto también, porque vos te volvés una persona mucho más ejecutora y más segura de lo que haces. Y dicen, mirá, esta persona es licenciada en nutrición y tiene dos maestrías y tiene un emprendimiento que recién arrancó, pero lo está haciendo. Es hacer, pero hacer con un sentido y no hacer por no hacer, digamos. Me parece Sí, sí, eso sí. es fundamental. Total, total, ese diferencial que nos lo da la forma.
en que lo hacemos. Como decimos, tal cual, de nutrición o bueno, arquitectos, abogados, hay un montón. El tema es cómo nos posicionamos en un lugar completamente distinto, donde sí, Natalia no tiene nada que ver con la media, ¿no? ¿Y por qué? Por cómo hace su trabajo, por cómo implementa su proceso, cómo lleva al paciente y demás, ¿no? tal cual. Eh, Nati, para ir cerrando, me gustaría hacerte como dos preguntas. La primera es, ahora que cerraste el proceso, viviste todo, tenés tu plan estratégico personal y tu sistema de productividad en marcha, ¿cómo comparás tus expectativas del inicio con tu egreso ahora? Ah, no, las expectativas, o sea, más ambiciosas aún. O sea, si hubiera un curso 2 lo haría. Ponele si hubiera de pasar el primer liceo, segundo liceo, bueno, lo haría, porque siento no fui la chica 10 no, desorganizada también, pero fui aprendiendo mucho del proceso mío eh, con ustedes, con las cápsulas, con los videos, con los materiales, con las frases que ustedes usan, o sea, yo ahora las uso. Y digo, como me dijeron unas docentes, entonces es como que siento que aprendí cosas nuevas, pero las expectativas fueron, o sea, fueron en aumento. No, no puedo decir que las cumplí porque crecieron. Excelente, excelente. Divino, Nati, la verdad que un proceso súper lindo y aparte de esto, donde la implementación es la clave maestra, ¿no? Porque también pasa eso de que aprender está buenísimo y incorporar saber, pero la llave maestra es llevar a la práctica, ¿no? Que hayas Sí. sacado las muestras, que estés más avanzada en el máster, que hayas lanzado tu emprendimiento y con una forma de contar tu emprendimiento y cómo lo vas a ejecutar, que es distinta a la media, ¿no? Para cerrar un poco, Nati, mi última pregunta es, ¿qué le dirías a esa persona que eso, estaba en una situación muy similar a la tuya antes y que está en duda, ¿no? Si esto es para él o para ella, ¿qué le dirías de este proceso? ¿Qué le dirías que va a vivir durante este proceso? Bien, diría de que confíe en el contenido que hay, que es muy objetivo, o sea, nada es volado, nada es surreal, que todo se puede hacer, o sea, nada es no. Qué difícil esto, sí, capaz que al principio sí es súper difícil porque es nuevo, pero se puede hacer, o sea, y son herramientas que te sirven tanto para la diaria tuya de tu vida como tu nivel personal y profesional. Y también me parece que está bueno de que vos transmitís más confianza, o sea, si sos una persona como me pasaba a mí, que la tenían como alguien que es muy buena en hablando, muy buena transmitiendo, pero capaz que se metían 250.000 cosas y genera, ay, Natalia está complicada de tiempo, genera como una confianza mucho más, no, Natalia tiene 1.000 cosas, pero las 1.000 cosas las hace. Porque no quiero dejar de hacer 1.000 cosas. Es como, no es que tenés que dejar de hacer cosas para hacer, no, es ordenarte un poquito. Creo que eso es como lo fundamental, que la persona que tiene duda entienda de que acá va a tener herramientas que no te las da otro sistema em, para generar esos documentos que te llevan a un objetivo o a un semi-objetivo. Más que nada eso, que está bueno. Está genial, Nati. Y aparte de esto, ¿no? Como la estructura no es sinónimo de bajar expectativas, más bien No, todo lo contrario, ¿no? Es la llave para poder pensar en grande, ¿no? Para poder pensar un poco más allá, pero no desde la ilusión, como decimos, ¿no? Esto de, bueno, ojalá que me pase algo, no, ojalá nada, es, ¿qué capacidades tengo? ¿Cómo ejecuto en el día a día? Planteemos un objetivo que sea realista para este nivel de ejecución. Y ahí es donde realmente el hilo conductor entre mi día a día y lo que ambiciono empieza a cerrar mucho más, ¿no? tal cual, es eso, es decir, uno piensa, ¿cómo llegó esta persona a tal lado? Y bueno, capaz que sí, con contactos, o capaz que era hija de, pero no todos son hijos de, ni todo contacto de. Creo que te acerca un poco más si sos una persona ambiciosa, una persona que quiere crecer en su trabajo, que quiere, o quiere diferenciarse de la media, como quiero yo diferenciarme de la media de mi carrera. Necesito herramientas
estratégicas para llevarlo a cabo. Si no, es como un poco imposible eso, como decís vos, vivir del sueño, de la ilusión, porque son carreras, la mayoría, cortas, de fácil acceso, porque el Uruguay tiene educación pública, no como a otros países que no. Entonces, tenemos la fortaleza y la felicidad, digamos, de tener carreras universitarias. Bueno, hay muchos leones afuera. Ta, yo quiero ser león que vaya y que esté en la jungla y que mande un poco. Me parece que ese es como el camino. Entender que no que hay muchos como vos y que vos necesitas un diferenciarte para llegar al objetivo que quieras, que puede ser el que sueñes y el que tengas. Pero necesitas estos materiales, estrategia, seguimiento, gente que sabe, que te guía. Excelente, Nati, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y pasanos a ver dónde te seguimos, cómo podemos contactarte en caso que queramos empezar a trabajar contigo, que sos nutricionista. Bien, bueno, en mi Instagram, que es natalia.osorio nutrición, ahí estoy subiendo materiales sobre alimentación, sobre buenos hábitos, la parte hormonal de mujeres, todo lo que tiene que ver con cambios corporales. En mi Instagram me pueden encontrar. Y muchos proyectos se vienen para el 2026. Tengo ahora la posibilidad de asociarme con personas que están en el mismo rubro, que eso está buenísimo, con gente muy profesional, así que ahí vamos a colgar todas las novedades de estos retos de cambios de hábitos que estamos haciendo con mis compañeras. Excelente, Nati, me encanta. Y ya te vamos a estar buscando porque ya tenemos ahora una nutricionista a quien contactar. Así que te mando un abrazo grande y muchísimas Bueno. gracias por tu tiempo, Nati. No, gracias a vos, Cari, por todo.